nuestra co-creación de la noche de hoy en este programa compartido por el capítulo de ICF Venezuela, de encuentros y actualidad, hoy con unos invitados e invitadas muy especiales, además todos muy queridos, así como nuestros participantes, de los cuales conozco casi a todos en este momento. Bueno, voy a comenzar por mí, presentarme, ya que voy a hablar, pues me toca ser moderadora el día de hoy. Para quienes no me conocen, soy Leila Suárez, vicepresidenta del capítulo de ICF Venezuela, su servidora. Y me acompaña en este diálogo, en este proceso de co-creación acerca del reskilling y el upskilling, que a veces, como que para qué sirve esto, ¿no? Y con qué tiene que ver en nuestra realidad de coaches. E introduzco, comenzando por las damas, pues a Fernanda, ¿sí? Fernanda, pues, es coach MCC, coach ontológica, sistémica y sistémica de equipos, supervisora, con un largo tiempo de experiencia, 23 años, acompañando la expansión y resultados de sus clientes en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Miembro activo de ICF Argentina. Luego, la señorita, Dios mío, ¿cómo me cuesta pronunciar tu nombre? Se me traba la lengua y que lo voy a pronunciar bien. Winexi, no, Ahí no voy. la pegué. Winexi Márquez. Viene de William y Nelix, esos compuestos de antes, Winexi Márquez. Gracias, Leila. Bueno, Winexi es licenciada en Relaciones Industriales, coach con formación en neurolingüística, es miembro activo del capítulo ICF Venezuela, máster en oratoria, 20 años de experiencia en el área de gestión humana, y el caballero de la noche de hoy, aclaremos, es Torcuato Manso. Torcuato es coach organizacional PCC, ingeniero químico, especialista en alimentos, con más de 20 años de experiencia en posiciones gerenciales de planta, operaciones, ingeniería, mercadeo, gestión humana, consultor, diseñador de programas de adiestramiento y docente, y valga decir que fue también miembro de la Junta Directiva de ICF Venezuela, anterior vicepresidente al cual yo estoy sucediendo. Muy bien. Honrada de hacerlo. Muy bien. 20 puntos. Y bueno, para introducir esta conversación y darle calor a esta discusión, pues quiero comenzar colocando sobre la mesa que esta es una conversación basada en la experiencia de estas personas, estos seres humanos que tenemos acá, además de sus saberes, conocimientos, en relación a algo que está ocurriendo, como hablábamos en la intro con Fernanda, del posicionamiento de algunas competencias que en este momento están siendo priorizadas por las organizaciones. Competencias que están asociadas a lo soft, lo humano, más me llama mucho la atención que entre esas competencias, que por supuesto están el liderazgo, el pensamiento crítico, la capacidad de innovación, la creatividad, pero hay otras que, de acuerdo a la última investigación realizada por la web, resaltaba que hay otras que van a ser desplazadas, ¿sí? Y entre esas que van a ser desplazadas, o que ya no son tan importantes, están la coordinación, la capacidad de organización, la memoria, el pensamiento analítico y matemático. Y dije, wow,
Qué interesante. ¿Y por qué van a ser desplazadas? Ay, bueno, noticia. Porque la inteligencia artificial y las máquinas lo pueden hacer y muy bien y muy preciso. A ver, entonces, en función de esto, yo les pregunto y vamos a hacer estas preguntas compartidas, vamos a co-construir sobre ellas, cada uno con base a lo que está viviendo en su experiencia, acompañando organizaciones desde adentro de las organizaciones. Y entonces, comenzando por ti, Fernanda, para darte el intro de la noche de hoy y así dar un espacio interesante a Torcuato y a Whitney desde adentro. ¿En qué medida hoy el coaching, tal y como lo estamos construyendo en nuestra región de Latinoamérica, pues porque tú estás por allá en Argentina, puede contribuir a desarrollar experiencias de acompañamiento y desarrollo de los liderazgos cada vez más pertinentes? Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Antes de continuar con el desarrollo de lo que nos une esta noche, y quiero agradecer mucho el haberme tenido en cuenta. Estoy en el sur del mundo, ustedes están en el centro, y sin embargo la nueva realidad nos va a atravesar a todos. Lo pongo es profeso a esto de los puntos geográficos, porque cuando pensamos en términos de modernidad, de actualidad, es una realidad que nos va a atravesar a todos, como ha sido la pandemia, ¿sí? o como la revolución de la inteligencia artificial, o como la globalización en el 2000 cuando llegó. Entonces, no importa el lugar donde estemos geográfico, ni el lugar donde estemos en las organizaciones o en los equipos, tenemos que empezar a dimensionar que esta movilidad ya empezó. Y es fundamental estar abiertos y asumir, ¿no? A mí me viene la palabra asumir el nuevo rol, asumir el nuevo lugar, asumir el lugar que vamos a ocupar y prepararnos para el desempeño de ese rol. Entonces, yendo a la pregunta, yo creo que fundamentalmente el coaching también va a evolucionar para poder acompañar estos desafíos y estas demandas. Vamos a tener nuevas demandas en nuestros clientes respecto a la movilidad, lo que hablábamos recién antes de iniciar, ¿no? A la velocidad de la movilidad. Estamos acostumbrados un poco en Latinoamérica a que nosotros sabemos que tenemos un ritmo diferente al de Estados Unidos o al de Europa, y yo creo que lo próximo que viene en términos de ritmo nos va a emparejar, vamos a tener el mismo ritmo, o al menos las personas que quieren superarse y quieren pertenecer a esa nueva camada, a esa nueva generación de liderazgo, necesitamos contemplar que vamos a tener el mismo ritmo de producción. Entonces, aparece la palabra agilidad, movilidad, aparece la palabra incondicionalidad en los lugares, que ya no importa dónde estemos, si somos profesionales y somos exitosos en lo que hacemos, vamos a estar presentes en esta transición y en este cambio. Y fundamentalmente yo creo que acá viene el espíritu del coaching. El espíritu del coaching, tal como coaching, como profesión formal, no tiene más de 30 años, o 30 y algo. Es una profesión muy joven. Y a medida que evolucionan las tendencias del coaching, porque vieron que en la historia del coaching han habido varias tendencias, siempre el foco es el mismo. Necesitamos un cliente para hacer coaching y un resultado. Sin embargo, los enfoques pueden cambiar, tanto geográficamente como temporalmente. Ese espíritu, esa dirección, esa agilidad del coaching también se va a ver impactada. Y como coaches, esta es mi perspectiva, necesitamos tener herramientas los coaches y ser conscientes que la innovación en las lógicas con los clientes va a ser uno de los trabajos fundamentales.
las lógicas con las que hoy nuestros clientes piensan sus temas van a tener que ser intervenidas. Porque la misma lógica no va a lograr los resultados en esa etapa. Van a haber otros ingredientes, la inteligencia artificial, demandas nuevas, recursos nuevos, fusiones, como si fuese una empresa en fusión, ¿sí? Van a haber cuestiones que funcionan de antes y de las que se van a implementar. Entonces, el proceso de coaching va a apuntar al despertar de otras lógicas. Y en ese despertar de otras lógicas es donde la efectividad de los clientes, sobre todo en temas empresariales, ¿no? Van a sentirse muy acompañados. Nuestra profesión va a ser súper requerida. Van a ser súper requeridos los coaches en términos de adaptabilidad a las nuevas realidades, de velocidad, de creación, de innovación, de estrategia. Lo decías recién, una de las habilidades que van a salir del escenario quizás sean las coordinaciones. Sí, es posible que las coordinaciones salgan del lugar, pero también las coordinaciones internas del ser humano para diseñar sus estrategias necesitan estar mucho más activas. No nos vamos a poner una inteligencia artificial nosotros, o sea, nosotros tenemos que producir la lógica y la inteligencia se ocupará en la empresa o en el emprendimiento de crear esas coordinaciones. En otras palabras, vamos a sentir, yo creo, está en mi mirada, nada más que mi mirada, yo creo que vamos a sentirnos desafiados en completamente nuestras estructuras, en cómo creemos que se desarrolla el tema, cómo creemos que hay que hacerlo, cómo creemos que es lo mejor, y vamos a necesitar mucha adaptabilidad para incorporar esas realidades, esos nuevos recursos y expandir otras lógicas. Y no olvidemos que el ser humano, los seres humanos tenemos un potencial que es ilimitado, es completamente ilimitado, no lo conocemos, de hecho no conocemos el final de nuestro potencial. Entonces va a haber mucho de la intención en desarrollar eso. ¿Te parece que respondí la pregunta? Sí, sí, porque a ver, esto marca, o me ayudas a marcar que hay una evolución de lo que conocemos como competencias. De hecho, últimamente está hablando mucho de competencias con mis clientes que han estado midiendo competencias. Y algo que surge allí en relación a estas mediciones, bueno, gente que midió competencias en el 2021 y las está, digamos, mirando ahorita. Y hay no se puede decir vencimiento, ¿sí? De la competencia como tal, más sí del evento o la situación en la cual se midieron las competencias, lo que se definió como competencia en ese momento y la realidad, y esto es para Torcuato y para Winexi, Dios mío, ayúdame a pronunciarlo bien. Sí, Winexi, gracias. Winexi, en relación a lo que ocurre de cara o dentro de las organizaciones, especialmente en un país como Venezuela. Y bueno, que si bien tenemos una realidad compartida con Argentina, hay sus diferencias importantes a nivel cultural. Entonces, pero acá yo observo que hay un vencimiento o un reencuadre de esa construcción de la competencia que engloba habilidades, conocimientos, destrezas, que además si lo vemos en la pirámide de lo que es los niveles lógicos y neurológicos de las personas, pues está en la base de lo que es observable y qué pasa con lo demás, ¿sí? Esa lógica de la que estás mencionando, Fernanda. Y bueno, cómo esto se encuadra además con ese desarrollo que están queriendo hacer las organizaciones en pro de darle movilidad a las personas, que son un talento importante dentro de la organización, para poderlos capitalizar, lo que nos lleva al reskilling o el desarrollar, ¿sí? Darle un empowerment a esas habilidades para nuevos cargos, ¿sí? Dentro de la misma área, digamos, el UPS. Entonces, bueno, señores, por 4, ¿qué opinas tú? Mira, yo veo probablemente un poquito de manera más simple el tema, porque definitivamente estamos ante un cambio
grande, lo tenemos chocando nuestra cara ya, con toda esta revolución tecnológica, de la inteligencia artificial, de las grandes bases de datos, de los aprendizajes a través de máquinas, de computadoras, en fin. Por supuesto que tal vez coincide un poco con Fernanda, que en países más desarrollados esto ya está. En los nuestros está probablemente por llegar. En Venezuela, digamos, tal y como estamos en este momento, no lo veo tanto, pero sí creo que es un tema de competitividad. O sea, quienes se queden por fuera de esto, pues van a perder competitividad. Y cuando decía que lo veo tal vez un poco más simple porque, o sea, lo estoy viendo como un cambio. Todos los cambios traen retos consigo, especialmente para los líderes. Y me vino a la mente mientras escuchaba a Fernanda, en el año 2013 estuve en un congreso de ICF en Brasil y me tocó escuchar a 4 presidentes de transnacionales allá en Brasil, y 3 de ellos, fue impactante porque 3 de ellos dijeron con palabras diferentes, pero dijeron lo mismo. O sea, gracias al coaching estoy aquí donde estoy, en la posición que tengo en este momento, porque me tocó enfrentar situaciones de cambios en el momento de ascenso. Esos son también momentos de cambio muy fuertes para cualquier líder. ¿Okay? Y precisamente el acompañamiento del coaching en este tipo de situaciones está orientado a poder identificar con el cliente creencias limitantes que pudieran estar frenando o impidiendo ver, a lo mejor anclando al líder en un no puedo, no sé, ¿verdad? Y se está autolimitando a sí mismo cuando el no puedo probablemente es un no sé simplemente, ¿verdad? Y el no sé se resuelve con un programa de formación. Y un programa de formación, pues bueno, ya entramos en las cosas que ya han comentado, o sea, un análisis de las nuevas competencias requeridas para poder hacer un upskilling o un reskilling. Y este acompañamiento, pues, va a ayudar a descubrir creencias limitantes, a, a definir fortalezas que no están claramente identificadas y a establecer, pues, como toda coaching, toda sesión de coaching, pues un plan de acciones, el cual va a estar enmarcado, en este caso particular que estamos hablando de nuevas competencias para afrontar este cambio tecnológico, va a estar, digamos, enfocado justamente en buscar, digamos, los recursos necesarios para hacer ese upskilling y reskilling que están planteados precisamente por la violencia o la velocidad con la que esto nos está llegando y la incapacidad de las organizaciones de responder de otra manera que no sea de esta, digamos, como está planteado con un entrenamiento interno, con los propios recursos, dotándolos de nuevos conocimientos. Esa es mi mirada y bueno, creo que complementa un poco la de Fernanda, de todas formas, pues, pero... ¿Sí? Eh, Winexi. Voy. Bueno, primeramente, gracias, ICF, una vez más, Leila, por la invitación, por aprender de mis compañeros. Y bueno, me gusta empezar siempre con una frase y tiene que ver con estos cambios y dice que lo que convierte a una empresa en la mejor es la capacidad de elegir a las personas correctas y colocarlas en los puestos adecuados. Y normalmente como coaching, eso lo dijo Jim Collins, como coaching venimos a generar el cambio. Ya no es solamente las competencias y habilidades, sino que lo que se va generando en el entorno, sobre todo en Venezuela, que tenemos muchos desafíos, nosotros desde adentro, desde la organización, es mirar hacia el futuro, generar los cambios, líderes que vayan formando otros líderes para así ir complementando todas esas habilidades, esas capacidades y nosotros poder acompañar para que la organización pueda cumplir sus objetivos y las personas también, no solo desde el punto de vista profesional, sino que vaya también enlazado
con lo que les gusta, con las nuevas tendencias que van saliendo. Entonces, es esa visión, es ese generar el cambio y cómo acompañamos a esa persona a generar ese potencial. Entonces, sigue el principio de ver esas personas correctas porque se van creando habilidades y colocarlas en los puestos adecuados que permitan desde donde están, siendo lo mejor posible a sí mismos, su mejor potencial, y dando lo mejor en las organizaciones que le permitan en un futuro ir evolucionando y viendo, haciendo una mirada hacia lo que puede venir y asumiendo lo que puede venir. Así es, y me haces pensar, Winetsi, en la necesidad que escucho cada vez más, y lo valido con Torcuato y Fernando también, por una parte de que los líderes, como decía Winetsi, puedan acompañar ellos mismos a su gente, es decir, se constituyen en modelos. Modelos, sí. Porque muchas veces tenemos líderes que, bueno, no están conscientes o no han desarrollado todavía los habilidades o las destrezas para acompañar a sus equipos y desarrollarlos. Y además poder también entonces generar cuadros de reemplazo. Y entonces nos encontramos en algunas organizaciones de algunos, por ejemplo, que he escuchado recientemente, que encuentran entonces brechas, una persona muy bien formada, pero que no es reemplazable, sin una inversión muy importante, de manera inmediata, por alguien de su entorno o de su equipo cercano. Y la organización se ve en, ups, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? No nos habíamos dado cuenta que teníamos eso allí, porque formar el que está abajo, pues va a tomar un tiempo, y traerlo desde afuera resulta extremadamente costoso o complicado, especialmente en la medida que esas habilidades se han ido desarrollando. Y a esto se suma algo adicional, que va enlazado también con la pregunta, que es que, bueno, esos líderes tienen agendas extremadamente complejas. Y pues a veces desde la gestión de recursos humanos nos piden que hagamos, bueno, sesiones de coaching de 30 minutos en una agenda particular, y el líder se pregunta, ay, más o menos en qué parte de la agenda yo incluyo esto, ¿sí? ¿Entre qué comité y qué comité? ¿O entre qué situación, entre qué viajes yo incluyo esta agenda? Y entonces ese proceso de acompañamiento, pues, se vuelve, a veces, es lo que es mi vivencia de este lado de la pantalla, no necesariamente la de ustedes, pues como en una especie de, quizás, piedrita en el zapato. Que dónde pongo la piedrita, ¿sí? O cómo lo acomodo, cómo voy llegando a acuerdos. Entonces, desde allí, les pregunto a ustedes para co-crear aquí espacios de transformación, justamente para el coaching, en nuestra conexión con ese sistema, ¿en qué aportes, ¿sí?, podemos hacer desde el punto de vista sistémico, nosotros los coaches, mirando todo esto que está ocurriendo, para que realmente este acompañamiento vaya acompañando a ese ser humano que está inmerso en ese entorno? ¿Puedo responder? Sí. Mira, primero me gustaría enlazar algo que trajiste antes, que es el tema de las competencias. Y hablábamos en la ronda anterior de preguntas que el coaching es una profesión joven, entonces también y se actualiza, ¿no? Va cambiando su perfil acorde al cambio cultural que vamos atravesando. Entonces es interesante también cómo ICF desde el año pasado incorpora las nuevas competencias, donde inserta dos palabras completamente sistémicas, una es sistemas y la otra es patrones. Cuando dice el coach va a reconocer creencias, bla, 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 y patrones del cliente. Entonces, yo digo es interesante porque las competencias, y Torcuato hablaba de competencias también, las competencias ya están, el molde ya está creado.
¿sí? Ahora, ¿cuánta adecuación hay del coach a las nuevas competencias? Va a ser otro desafío. ¿Cuántos coaches no se van a actualizar? Coincido también con Flor 4, yo creo que el que no se actualiza perdió y esta vez va a venir con la misma rigurosidad que excluye, ¿no? O sea, va a ser contundente a eso, ¿sí? Y creo que tenemos que salir del tema de las excusas, sobre todo los latinos, ¿no? Que siempre tenemos una excusa para postergarlo, pasarlo para después, y el ayornamiento tiene que existir o quedamos afuera de la propuesta laboral. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, es solo mi punto de vista. Si ya están las competencias respecto a la contemplación del sistema, si ya están las puertas habilitadas para que los coaches se entrenen en esas competencias, y además la realidad real nos lleva a mirar sistemas. O sea, hoy por hoy hay empresas que tienen sus edificios distribuidos en diferentes países, ni siquiera en diferentes plantas del mismo edificio. Tienen un departamento en un país, un departamento en otro, otro en otro, y eso genera un sistema, desde otra concepción nuestra lógica, pero es un sistema. Entonces necesitamos reconocer nuevas figuras, nuevos esquemas, nuevas maneras de hacer, nosotros adaptarnos a eso y específicamente desde lo sistémico, comprender que así como hay una evolución en el coaching que refleja una evolución cultural donde somos mucho más conscientes que el ser humano no vive solo, ni opera solo, ni genera solo, vivimos en un sistema y somos parte de un sistema y lo que hacemos o dejamos de hacer impacta en el sistema en términos de resultados. Dejar de lado lo que excluimos y empezar a integrar hasta sutilezas. Entonces, puede que el cliente, empresario, el CEO diga, no tengo tiempo para hacer una sesión de coaching, necesito hacerla, como dice Torcuato. Supongamos que le pasó esto a las personas que estaban en Brasil en la conferencia, ¿sí? Y se jugaba para ellos el ascenso. El cliente va a decir, necesito hacerlo, no tengo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la destreza del coach en ese momento? ¿Cuáles son las habilidades? No las competencias, la competencia es conocimiento. Las habilidades, que son las maneras de llevar a cabo las competencias. ¿Cuáles son las competencias más requeridas del coach en ese momento? Van a ser la disponibilidad, la agilidad y la flexibilidad. No puedes tener una sesión, no sé, personal, la tengamos por teléfono. La tengamos a las 11 de la noche, la tengamos a las 12, porque para ese cliente que está jugando el ascenso, que 2 años después reportará que si no hubiese sido por coaching no llega a donde está. O sea, necesitamos mirar el impacto de nuestras intervenciones y de nuestras lógicas para tomar decisiones. Si el coach se hace el distraído, no puedo, tiene que ser por Zoom porque te tengo que mirar, y entonces tiene que ser de 9 a 18 porque es el horario que yo trabajo, y entonces tenemos que hablar de este tema porque este es el tema que firmamos en el acuerdo. El coach va a restringir totalmente la expansión del líder. Hoy a lo mejor eso se permite, pero en 3 años más, esta es la primera razón por la que va a salir despedido el coach. Entonces, yo creo que hay mucho respecto al impacto a tomar con nosotros coaches, tomar conciencia del impacto de nuestras lógicas, de nuestras decisiones, de la proyección de nuestro trabajo y adecuarnos, prueba y error, ¿no? Prueba y error. Bueno, pruebo este método, pruebo este método, pruebo este método y a lograr el acompañamiento real. Si no pasa otra cuestión, con esto ya cierro mi presentación, o mi respuesta, pasa otra cuestión que no sé si ustedes han vivido esta realidad, yo la veo mucho, sobre todo en los webinars, donde el coach pasa a ser la estrella y el cliente es el público. Cuando la profesión nació para que el cliente genere resultados, y el coach acompaña, el coach es un recurso, o sea, nos pagan para tener resultados, ¿sí? Entonces, volver a reformular el propósito, el lugar del coach, el impacto de las acciones del coach, el impacto de la conversación y fundamentalmente el marco de referencia desde donde piensa y opera el coach, ¿no? Entendiendo que vamos a impactar a todos, porque en el coaching, bueno, por lo menos creo que todos los que estamos acá compartimos los principios, no somos coaches
de 9 a 18, somos coaches entendiendo la transformación como un valor en nuestra vida. Entonces funcionamos 24 horas con ese espíritu, ¿no? Wow. Torcuato. Quisiera agregar algo más muy bueno, Fernanda, de Muy verdad que bueno. tu análisis sobre todo esto de la disponibilidad del servicio que es fundamental para nosotros los coaches. Yo quisiera agregar algo un poco para complementar de mi experiencia en esto de lo sistémico, ¿verdad? Porque lo sistémico efectivamente incorporado fuertemente en este nuevo modelo de 8 competencias que estamos ahora, con el que estamos ahora trabajando, está hecho para muchas cosas, entre otras, pues, poder ver puntos ciegos. Es una de las cosas en las que voy a hacer mi comentario, pero también está hecho para que el cliente inclusive pueda ver la aplicación de lo que acaba de trabajar en una sesión en otras áreas de su vida que tienen que ver con lo sistémico, ¿verdad? Que tienen que ver con dónde más se mueve, ¿verdad? Con quién se relaciona. Y como un poco en términos de esto sistémico, hablando de competencias, muchas veces las evaluaciones pueden estar eh, sesgadas por no estar considerando el elemento sistémico, ¿verdad? O sea, estamos evaluando a una persona negativamente por un desempeño y no estamos viendo qué está pasando en su entorno, ¿verdad? ¿Qué puede estar afectando ese desempeño? Muchas veces una persona que, como decía Winetsy, fue bien seleccionada, o sea, pasó por los mejores procesos de selección, cuidadosos, de verificación, de referencias, hasta probablemente por un assessment, para que ver en la práctica, digamos, las competencias. Y nos empezamos a preguntar de un día para otro que vemos que la persona no está dando los resultados esperados y qué está ocurriendo aquí. Y bueno, justamente si tenemos una visión sistémica como líderes, digamos ahí está parte de la asistencia de un coach al líder, ayudarlo a ver sistémicamente qué es lo que está pasando con esta persona que originalmente fue bien seleccionada, ha sido bien entrenada, tiene un buen desempeño en ocasiones anteriores. ¿Cuáles son los cambios que está manejando en este momento? ¿Qué es lo que está ocurriendo en su entorno o en su sistema que pudiera estar afectando ese desempeño? Eso quería agregar para complementar un poco pues lo que ya Fernanda había mencionado. Winexi. Ahora sí, ahora viene. Bueno, viéndolo desde mi experiencia en la organización como coach y líder, vemos la organización como un todo, desde directivos, todo el personal, toda la gente que conforma y hacia dónde vamos. Construir ese cambio, o sea, la visión, entonces también desde el punto de vista del cambio estratégico, está la movilidad, está el tema de que poco recursos formados, entonces, ¿cuáles son esos cargos estratégicos que tengo dentro de la organización que tengo que soportar? Entonces, desde este punto de vista, de mi experiencia, nos tocó, por lo menos, bueno, ustedes, ya yo les he compartido que he estado en una empresa de transporte de productos químicos, donde a estos momentos se redujo mucho el número de personas, se redujeron las operaciones, pero la complejidad siguió siendo la misma. Y nos preparamos, en esa visión, nos preparamos con tiempo, empezamos, por ejemplo, a ir rotando y formando, que si vacación y eso, porque vimos que en algún momento el proceso, por ejemplo, logístico operativo, pudiera en algún momento no tener una o dos personas, sino hasta 3 internos que pudieran rotar y pudiéramos, como visión de coaching, acompañar a las personas que tenían esos potenciales para que ellos puedan en este momento y que les gustaba y que tenían el perfil que pudieran en algún momento rotar. Y bueno, hoy en día hemos visto con éxito donde personas, bueno, no solamente en el área de mantenimiento, en el área logístico y hasta en el caso de los conductores, que fíjense que pasan, bueno, ya desarrollándole estas habilidades, que pasan a ser operadores, porque bueno, tienen que conocer más del producto, del químico, tienen que conocer todo el tema de atención al cliente, del manejo de emociones. Entonces fuimos poco a poco fortaleciendo porque teníamos que marcar también diferencias en el mercado y darle un excelente servicio al cliente.
desde ese punto de vista fuimos viendo todo el sistema organizativo y cómo coach, cómo fuimos acompañando. ¿Qué hicimos? Contratamos también coach para trabajar coach de equipo interno que fueran fortaleciendo ese proceso. Porque desde el punto de vista nosotros tampoco interno no lo podemos hacer todo, también tenemos que acompañarnos de otros equipos que permitan, como decía Fernanda, cumplir los objetivos, porque de pronto la gente está full, el director no lo ve, pero nosotros lo estamos viendo, hay un cambio en el ambiente y hay que ir planificando y también de una vez ejecutando, porque si no el tiempo se nos queda corto. Entonces, desde ese punto de vista, logramos en este momento, lograr esos operadores con esas competencias. Y ahorita estamos viendo, acabamos de certificar una escuela de transporte donde vemos que no solamente son conductores que pasaron a mediano, a pesado, que conocen el producto, sino que ahora van a ser instructores que me puedan formar a otros instructores. Entonces, viéndolo en la práctica, desde donde lo puedo explicar de la vivencia organizacional, es nosotros podernos dar cuenta como coach, como la gente que tenemos, primero la gente que quiere, porque mucha gente que de pronto no quiere acompañar, no le gusta, entonces ahí está, no es la debilidad, sino, bueno, vamos a ver la fortaleza, cómo estoy para acompañarte, cómo ves que el cambio es bueno, es estratégico y nos permite permanecer en el tiempo. Entonces, es ese rol fundamental que hacemos los coaches internos de promover y darle sentido a la organización, de cambiar cultura, de promover valores, y ese pensar y ese sentir nos lleva a una nueva forma de actuar, y es lo que nos va a hacer la esencia de generar de una forma sistémica nuestra visión dentro de la organización. Entonces, eso ha sido más o menos los resultados que hemos nosotros incorporado y seguimos, ahorita queremos seguir incorporando, por ejemplo, bueno, la parte tecnológica, cómo vamos, tenemos un tema tecnológico, bueno, cómo vamos desarrollando herramientas para que ellos puedan hacer, por ejemplo, los reportes, los indicadores, cosas que puedan llegar a una base de datos y podamos nosotros tener información para el cliente lo más rápido. Entonces, tiene que ver con un proceso del todo, como organizaciones. ¿Quiénes son esas personas que están desde la gerencia, desde el equipo directivo, y cómo nosotros las estrategias para convencerlos y para que ellos puedan ver que el camino del cambio a través del coaching es esencial y va a tener buenos resultados? Maravilloso, Winnie. Además, con un ejemplo bien concreto, aterrizando lo que parece quizás como abstracto dentro de la conversación, poniéndole cable a tierra y mostrándonos cómo sí, no solamente nos quedamos en el tope o en la cabeza de las organizaciones, sino cómo esto impacta a lo largo y ancho, transversalmente, de toda ella. ¿Sí? Maravilloso y muy pertinente a la vez. Aquí tengo algunos comentarios que si me permiten compartir. Josema comenta cuál o cómo sería la relación entre las distinciones, competencias y habilidad en función del desarrollo de las habilidades blandas. Esa es la pregunta que hace Josema. Se la dejo a los ponentes. Y miren, y Dalia comenta, muy interesante el ejemplo, una empresa de transporte con visión sistémica, Winetsi, y excelente ejemplo, una visión integral de negocio. Así es. Y entonces, a ver, justamente profundizando, ya que hemos hablado de la visión interna o lo que ocurre a lo interno, entonces, a ver, si estamos hablando de cambiar, ¿sí? Y en nuestro mindset como coaches, no quedarnos o no ceñirnos a esa estructura formal que orgánicamente hemos llevado por un tiempo, en términos de agendas, en términos de compromisos, acuerdos, entrar en nuevos dinamismos, mirar a todo el sistema, y comprenderlo desde la conversación del líder en sus dinámicas. Entonces, a ver, esto me hace conectar con un elemento que ICF enfatiza permanentemente, que es la formación continua del coach, ¿sí? Ese permanente workout, entrenamiento,
tipo gym, y tipo coach, dale, dale, dale. Y por otra parte, también al otro lado, en ese sentido, ¿qué está al coach cambiar? ¿Qué está llevando ese coach a la organización de cara a la formación? O sea, ¿qué está aportando de cara a la formación y acompañamiento del desarrollo de un nuevo estilo de liderazgo e inclusive, voy un pelín más allá, de una nueva forma de cultura organizacional? Fernanda Torcuato Winnes. Bueno, desde la cultura y desarrollo organizacional, definitivamente, ¿qué nos ha funcionado a nosotros? La constante formación. Definitivamente es importante incorporar la constante de acuerdo a los perfiles, creo que viene una pregunta por ahí, de acuerdo a los perfiles, lo que queremos lograr. La educación es importantísima, no la podemos apartar. Crear nuevas habilidades. Vuelvo a los ejemplos que hemos tenido, por ejemplo, un conductor que solamente sepa manejar, no. Por ejemplo, tiene que ver la parte de manejo de emociones, por el tema de que, bueno, situaciones en un día, tiene que ver con la atención al cliente, tiene que ver con leyes, tiene que ver, entonces, si yo quiero hacer un desarrollo organizacional, si quiero cambiar la cultura, si quiero ver hacia el futuro con cambios, si quiero tener líderes, gerentes de unidades que reporten, que lleven base de datos y que me permitan crecer, primero detectas que son apasionados por lo que hacen y no va a ser un camino, no tienes que invertir mucho. Y importantísimo, todo tiene que ver también ya por ahí, los directivos de las empresas. Entonces los directivos son los principales que con los coaches tenemos que tener esas herramientas para unirnos y fomentar esa constante educación. Porque sí, o sea, no podemos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que complementar ese desarrollo y esas habilidades. Definitivamente, bueno, y la cultura organizacional, importantísimo, va acompañado de divulgar, de los cambios, hacia dónde vamos, de informar, no podemos hacer nada aislado. Pienso que todo lo que nos funciona es en equipo y constante formación. Hay cualquier herramienta para formar, de manera de que también claridad hacia dónde vamos. O sea, si tú le dices a tu gente hacia dónde vamos, cuál es la visión, cuál es la transformación, van a verle el sentido de esa formación para esas nuevas habilidades y es el resultado que vamos a ir logrando. Ciertamente decía que la gente tiene que estar conectada con su profesión, con lo que le gusta, porque queremos generar ambientes de trabajo, gente que también esté feliz, que esté tranquila, que no sea solamente por una compensación, no, es porque eso lo hace ser importante. ¿Y qué busca la gente en este momento también dentro de las organizaciones? Ser reconocidos en el sentido de que lo que están haciendo es parte de su vida, lo hacen bien, se sienten bien con lo que hacen, y este es nuestro trabajo también como coach, de fomentar esa educación y hacerlos sentir como en casa y que son valorados dentro de las organizaciones también. Eso es mi aporte de lo que puedo más o menos ver. Gracias, Winnie. Me va permite. Sí, yo, bueno, veía, Winexi le dio un enfoque, no sé si capté mal la pregunta, pero bueno, un enfoque hacia lo interno, hacia la gente. Yo quisiera darle el enfoque hacia el coach, ¿verdad? En este caso. Okay. Y quisiera ver, pues, la mirada desde el coach, el reto que le representa todas estas situaciones cambiantes al coach, pasa primero por ir un poco al ser, ¿verdad? Que tenemos esta nueva competencia, la competencia número 2 encarna una mentalidad de coaching, ¿verdad? Es ver un poco al ser, quién estoy siendo como coach ante estos cambios, ¿verdad? ¿Qué retos tengo? Y esos retos probablemente pasan por revisar un poco la capacitación que tú mencionabas, Leila, ¿verdad? La capacitación continua, que es una de las cosas que nos pide ICF siempre, entrenamiento, horas de coaching, inclusive mentoría y supervisión, que son cosas que son también tan esenciales para revisarnos como coach y cómo
quién estábamos siendo como coaches. Ese pues era el aporte que quería dar. Estupendo. Y estaba, bueno, escuché muy atentamente a mis compañeros. Quería hacer un aporte también desde otro punto de vista, recordando que como coaches podemos desempeñar varios roles y tenemos que ser muy claros con eso, ¿no? La conversación de coaching y el rol de facilitador o de entrenador dentro de una corporación o una empresa o la consultoría, que también puede ser parte del conocimiento que ofrecemos. Entonces, poder distinguir desde qué lugar estamos conversando y hacia qué estamos apuntando. En una empresa, normalmente los servicios que ofrecemos están combinados. O sea, necesitamos ofrecer conocimiento, que son las competencias, o es el diseño, o es el contenido, o las gestiones, lo que querramos, lo que quiera el cliente. Y la conversación de coach es la conversación estricta basada en las competencias. ¿Sí? Esto me parece re interesante porque también tenemos muchos lugares desde donde aportamos y también tenemos que definir desde dónde vamos a aportar y que quede claro a nivel de los resultados. Porque es súper interesante, yo estaba siguiendo muy atentamente el relato de Winetzi, es muy interesante la cantidad de detalles que ella contribuye a la descripción, ¿sí? Pero mucho de eso tiene que ver con contenido. Entonces es importante poder diferenciar nuestros roles, así como podemos ser conferencistas, escritores, ¿no? Poder tener claro los lugares, porque también hay expectativas diferentes, resultados diferentes, y también, por supuesto, todo va a ser el compromiso del cliente, que es el que se va a involucrar. En este caso yo escuché que los directivos se involucraron y eso genera agilidad y movilidad en la transformación. Entonces, por otro lado, el tema de la capacitación, bueno, de la formación continua, más que la capacitación, yo creo que también me parece un valor añadido que tenemos que preservar los coaches, es la actualización en los temas. Constantemente estar actualizados, buscar cómo actualizarnos. Y cuando hablo de actualización es aprender a estudiar temas diferentes. No, ya sabemos lo que sabemos, ¿no? No nos va a hacer un diferencial saber más de eso, pero sí nos va a hacer un diferencial dada el cambio cultural y el tema que nos convoca, que tiene que ver con los cambios que se vienen. ¿Cuáles son estas otras materias, disciplinas, temáticas que podemos aprender? No porque el coach tenga que ser un experto, sino porque eso nos agiliza neuronalmente, nos ayuda a hacer diferentes sinapsis, pensar en otra dirección, generar plasticidad nuestra, hasta por el hecho de hacer preguntas, ¿no? Entonces, tener claro eso, y un ejemplo que quería compartir también en la sesión de preguntas anterior y ahora lo sumo. Saben, nosotros junto a Jorge, mi marido que está acá, que también somos socios en la consultora, somos marido, mujer y socios. Hace 5 años trajimos a Latinoamérica las formaciones en coaching sistémico. 5 años, estamos hablando que el año pasado ICF promulgó las competencias. Entonces esto empezó a ocurrir 3 años antes. Y fue muy interesante el inicio, porque sorpresivamente a lo que parecería mucho en nuestra profesión, que es la apertura, y vamos hacia el futuro, la resistencia a aprender algo nuevo ha sido algo que me llamó mucho la atención, ¿no? En esta coherencia nuestra, en la coherencia, ¿no? Hoy lo sistémico ya parece que puede ser algo normalizado, común, está en el vocabulario, hablamos de sistemas, de sistémico, de libro sistémico, coaching sistémico, competencias sistémicas, pero es interesante traer la reflexión, ¿no? ¿Cuánto realmente estamos abiertos a ese cambio? ¿Cuánta de nuestra conversación ahora está siendo intelectual? ¿Cuánta es real? ¿Cuánta autenticidad o coherencia? Yo creo que es momento de que los coaches empecemos, ¿saben? Como si esto fuera un espejo, a mirarnos y a ver qué está pasando del otro lado, ¿no?
Y en esa información es donde vamos a encontrar las oportunidades de crecimiento. O sea, nosotros contenemos nuestra propia información para crecer. No está tan afuera, no está tan lejos, ¿no? Y creo que mucho de esta educación continua pudiera empezar también hacia adentro más que intelectualmente. Vuelvo a repetir lo mismo que decía antes. Yo creo que lo que nos va a diferenciar completamente en 1 o 2 años es la agilidad, las lógicas diferentes que manejemos y la plasticidad para trabajar en una empresa de transporte, en una multinacional, en un barco, en un emprendimiento financiero, o sea, en temáticas completamente diferentes, haciendo coaching de media hora por teléfono o por WhatsApp, esta otra plasticidad, ¿no? Interesante lo que comparte Fernanda ahorita en este minuto, y lo voy a atar con una pregunta que hizo Guillermo, que voy a permitirme, con permiso de Guillermo, de ampliar un poco más, de ser un poco más atrevida. Y la pregunta de Guillermo, que va a ser la última pregunta de la noche, porque ya estamos a 17:51, el tiempo que se va volando, peor que en la radio. Y dice la pregunta: ¿cómo ven el rol y las posibilidades de los coaches en las grandes empresas que están achatando sus estructuras? Y yo ahí sumo, no solamente están achatando sus estructuras, sino que están sumando dentro de sus procesos inteligencia artificial, están entonces abriendo espacios al metaverso, y esto está en proceso. No es para que entremos en temas de metaverso o de inteligencia artificial, sino que es algo que está ocurriendo, que hay una empresa que es común en Latinoamérica para diferentes regiones, que es PwC, ¿sí? O PricewaterhouseCoopers, y ellos están implementando en sus procesos de formación de sus líderes, es decir, sus socios, formaciones a través del metaverso y procesos de coaching en ese espacio. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Porque todo lo que hemos hablado son desafíos, ¿sí? Por todos lados, para los coaches. ¿Cómo ven ustedes esto? Comencemos por Torcuato, luego Fernanda, y Winetsi cierra con broche de oro. La palabra la acabas de decir: desafíos, retos, definitivamente, mente abierta completamente, y como decía Fernanda, capacitación en cosas diferentes, o sea, prepararnos para cosas distintas. Y yo creo que hay muchísima información. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de hacerlo, ya no solamente lo tradicional, los talleres, los libros, sino que tenemos en línea, tenemos muchísima información útil para ampliar nuestro horizonte y para poder ser una mejor oferta de nuestros clientes, definitivamente. O sea, para retarnos primero a nosotros mismos y ser capaces entonces de también retar a los clientes hacia nuevos horizontes y hacia donde necesitan migrar para mantenerse competitivos en sus organizaciones. Sigo yo. Bravo, Torcuato. Completamente alineada. Creo va para ahí, va hacia ahí. Agregaría 2 cosas. Ritmo, hay que ponerle ritmo. Complementaría, no es que agregaría, no le falta a lo que trajo Torcuato. Complementaría con esto, ¿no? La velocidad, el ritmo, la agilidad y la disponibilidad, ¿no? Esta cosa voy a poner así para que se vean como los brazos abiertos. La disponibilidad a lo que viene. Se vienen cambios, se viene velocidad, se vienen nuevas lógicas. Hace 10 años no pensábamos en la inteligencia artificial, ahora es un hecho, lo acabas de compartir, está clarísimo. No pensábamos hace 5 años en la pandemia, fue un hecho. La globalización cambió la mirada del mundo. O sea, estamos en constantes hitos de transformación cultural. Entonces, creo que para los coaches profesionales, coaches ambiciosos, coaches que quieren pertenecer y estar en el escenario de lo que viene,
disponibilidad, ritmo, conocimiento, práctica, ayornamiento, y tenemos la bendición de que nuestra jubilación, nuestra profesión no se jubila. Totalmente. Que podemos utilizar hasta los 95 años, o hasta que nos den las neuronas. Entonces, hay un futuro, hay un camino, hay una situación ilimitada. Entonces, cuidado con nosotros ser los que ponemos el límite en esto, ¿no? En la estructura que tengamos. O sea, el camino está abierto. Depende de nosotros y medirnos en cada desafío. Muchas gracias por este espacio, fue un placer escucharlos. Por las dudas no nos podemos despedir o no haya lugar. Quería agradecerles este momento. Estupendo, estupendo Torcuato, estupendo Fernanda, y además que esto acompaña esta idea que colocaste al principio, Fernanda, que este señor que llamamos coach, que hace coaching, es un señor millennial, ¿no? Y entonces a los que no somos millennial, pero vamos ahí somos migrantes tecnológicos, ¿sí? Pues entonces nos toca acompañar ese swing, esa cadencia, y montarnos la agilidad del proceso, con liviandad. Mira, nos toca upskilling y reskilling también. Sí. Totalmente, por casa, comenzamos Totalmente. por casa. Sí. Winetsi. Voy. Bueno, me encanta porque este es un espacio para crecer y donde me encantaron las palabras de Fernanda, donde tenemos que cada día irnos formando, irnos preparando para asumir los cambios y donde estemos, hacer lo mejor posible. Sin embargo, pues ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y desde el coaching, desde estos espacios para crecer, es llamar a la apertura, que esta gente se siga preparando, a que nosotros seguimos creciendo con ustedes. Y bueno, somos un equipo y que queremos hacer grandes cosas, y mientras nos estemos preparando y asumiendo esos cambios, vamos a tener éxito, pero juntos. Muchas gracias a ICF, gracias a Leila por tomarnos en cuenta, y bueno, gracias a todos ustedes, aprendí de verdad un montón hoy. Gracias. Bueno, no queda espacio para una última palabra de Torcuato, si quiere decir algo, Fernanda, ya para cerrar. Bueno, básicamente agradecer, que no lo hice en su momento, por este espacio de verdad tan nutritivo, tan enriquecedor, y gracias a ICF pues, por la invitación, y muy bonitas tus palabras, Winetsi, de que juntos somos más. Per. Yo quiero agradecer también a la pasión de ustedes tres, a la presencia de Guillermo también, que estaba el único con la cámara encendida, pero la pasión en el relato de Winetsi, la posición en el relato de Torcuato, Leila, en tu elaboración de las preguntas, y hacías con las manos así, ibas y venías. Quiero agradecer esa presencia enorme, hermosa, porque justamente es lo que a veces falta tanto, ¿no? Estamos tan a veces, o presenciamos situaciones de tanto automático, que cuando aparecen las vibraciones, ¿no? O sea, ¿quiénes somos realmente? Somos auténticos, traemos lo que pensamos, pensamos de un lado, pensamos del otro, es esa contribución. Gracias por esa autenticidad. Ah, mira, Conchita aparece. Y gracias por esa frescura. Así que espero que sigamos en contacto y conectados, porque está hermoso crecer con ustedes. Riquísimo. Muchísimas gracias a los tres y a todos los presentes en la noche de hoy. Guillermo, me encantó tu pregunta. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, ICF. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.